La piel de la profetisa se volvió blanca como la nieve en un instante. Miriam, la mujer que había liderado a las hijas de Israel en el canto de victoria más glorioso de la historia, ahora permanece sola fuera del campamento. 2 millones de personas esperan inmóviles mientras ella paga el precio de haber desafiado al único hombre en la tierra con quien Dios hablaba cara a cara. El mismo hermano al que ella salvó de las aguas del Nilo cuando solo era una niña vigilante entre los juncos. Décadas atrás, esa misma mujer sostuvo un pandero junto al mar partido y su voz rasgó el aire del desierto. Las aguas que se cerraron sobre los carros egipcios todavía resonaban cuando ella proclamó la liberación. Profetisa, líder, hermana del libertador. Pero el poder compartido es un veneno lento y en el desierto árido, donde cada palabra resuena como trueno, un susurro de descontento puede convertirse en rebelión. Los celos vestidos de preocupación, el orgullo disfrazado de justicia. Entre la niña que salvó al bebé del río y la mujer castigada con lepra existe una historia de grandeza y caída que define el precio del liderazgo. Porque Miriam no cayó por debilidad, sino por olvidar una verdad fundamental, que el llamado divino no es para competir, sino para servir. Y que a veces las voces más poderosas deben aprender el idioma del silencio antes de volver a hablar. Una niña permanece entre los juncos del Nilo. Sus pies descalzos se hunden en el barro tibio mientras sus ojos no parpadean. No puede moverse y no puede respirar demasiado fuerte porque a pocos metros de ella flota una cesta de papiro y dentro de esa cesta está su hermano de 3 meses llorando bajito como si supiera que su vida depende del silencio. Egipto, el año 1250 a.C. El faraón ha ordenado que todo varón hebreo recién nacido sea arrojado al río. Pero la madre de Miriam no es una mujer que se rinda fácilmente. Durante 3 meses escondió al bebé en su casa hasta que los llantos se volvieron demasiado fuertes y el peligro demasiado cercano. Entonces tomó brea y asfalto, selló una cesta de papiro, colocó a su hijo dentro y lo depositó entre los juncos a la orilla del río. Y le dijo a su hija Miriam de apenas 7 años, «Quédate aquí, vigila, y no dejes que nadie lo vea». Si esta historia te atrapa, suscríbete ahora y activa la campanita porque lo que sucede en los próximos minutos cambiará tu forma de entender el liderazgo, el sacrificio y el precio del poder. Miriam lleva horas allí. El sol del mediodía cae como metal fundido sobre su cabeza descubierta. El sudor le corre por la espalda y las moscas zumban cerca de sus oídos, pero ella no se mueve. Está entrenada para la invisibilidad como todas las niñas hebreas en Egipto. Sabe cómo volverse parte del paisaje, cómo respirar sin hacer ruido, cómo observar sin ser vista. Pero esta vez la observación tiene un propósito mortal. Entonces escucha voces. Voces femeninas que ríen, voces que hablan en egipcio con acento refinado. Miriam se agacha más bajo entre los juncos y su corazón late tan fuerte que teme que lo escuchen. Es la hija del faraón. La princesa de Egipto viene con sus doncellas a bañarse en el río en la parte donde el agua es limpia y fresca, lejos de los barrios de esclavos, lejos de los ojos de los hebreos. Pero no lo suficientemente lejos. La princesa ve la cesta, señala hacia ella y una de sus doncellas camina por el agua y la trae. Miriam deja de respirar. Este es el momento. Si la princesa decide seguir el decreto de su padre, si decide que un bebé hebreo debe morir, entonces todo el plan de su madre, todo el riesgo habrá sido en vano. Y algo más morirá con ese bebé, algo que Miriam ni siquiera sabe nombrar todavía. La princesa abre la cesta. El bebé llora. No es un llanto fuerte, es más bien un gemido débil, el sonido de un niño que tiene hambre y miedo. Y entonces sucede algo que nadie esperaba. La princesa no ordena que lo maten.
En cambio lo levanta en sus brazos. Sus doncellas murmuran preocupadas, le recuerdan el decreto, le advierten del peligro, pero ella no escucha. Está mirando al bebé y hay algo en sus ojos que Miriam reconoce porque lo ha visto en los ojos de su propia madre. Compasión. Este es el momento en que Miriam debe decidir. Puede quedarse escondida entre los juncos, puede regresar a casa y decirle a su madre que el bebé está en manos de la hija del faraón y esperar lo mejor. O puede hacer algo que ninguna niña esclava hebrea debería hacer jamás. Puede acercarse a la princesa de Egipto y hablarle directamente. Miriam sale de entre los juncos. Camina hacia la princesa con pasos pequeños y deliberados. Las doncellas la ven primero y se tensan, retroceden como si una serpiente hubiera aparecido de repente. Pero Miriam no mira a las doncellas, mira directamente a los ojos de la princesa. Y entonces habla. Su voz es clara y firme, no tiembla aunque por dentro todo su cuerpo está temblando. Pregunta si la princesa necesita una nodriza hebrea para el niño. La pregunta es atrevida, es peligrosa, porque implica que la princesa ha decidido quedarse con el bebé, implica que va a desobedecer el decreto de su padre, implica que está dispuesta a salvar a un niño hebreo de la muerte. Pero Miriam apuesta todo en esa pregunta. Y la princesa, después de un silencio que parece durar una eternidad, asiente. Ve y tráeme una, dice, y Miriam corre más rápido de lo que ha corrido en su vida a través de las calles polvorientas del barrio hebreo hasta la pequeña casa donde su madre espera desesperada temiendo lo peor. Y cuando Miriam entra sin aliento y le dice que la princesa quiere una nodriza para el bebé, su madre no hace preguntas. Se levanta, se arregla el manto y sigue a su hija de vuelta al río. La princesa le entrega al bebé. Le dice que lo amamante, que lo cuide, que lo críe. Y que le pagará por ello. Una esclava hebrea pagada por criar a su propio hijo por el palacio del faraón. Es casi cómico si no fuera tan milagroso. La madre toma al bebé en sus brazos y por primera vez en 3 meses no tiene que esconder su rostro, no tiene que fingir que no existe. La princesa nombra al bebé Moisés, porque lo sacó del agua, dice. Y ese nombre quedará grabado en la historia como el nombre del libertador, el que sacará a Israel de Egipto, el que hablará cara a cara con Dios, el que partirá el mar. Pero en este momento es solo un bebé llorando en brazos de su madre. Y la única razón por la que está vivo es porque una niña de 7 años tuvo el coraje de salir de entre los juncos. Miriam regresa a casa esa noche en silencio. No habla de lo que hizo, no se jacta de su valentía. Pero algo ha cambiado en ella. Ha aprendido que a veces el liderazgo no es hacer ruido, sino saber cuándo salir de las sombras. Ha aprendido que las palabras correctas en el momento correcto pueden cambiar el destino de naciones. Y ha aprendido que ella, una niña invisible, una esclava sin nombre, tiene un poder que ni siquiera ella comprende completamente. Pero el poder es una semilla, y las semillas crecen. Décadas después, cuando esa misma niña se convierta en profetisa, cuando lidere a las mujeres de Israel en cantos de victoria, cuando camine junto a Moisés y Aarón a través del desierto, ese poder habrá crecido tanto que la tentación de usarlo mal será casi irresistible. Porque el mismo coraje que la hizo salir de los juncos será el mismo orgullo que la hará cuestionar la autoridad de su hermano. Pero eso vendrá después. Por ahora es solo una niña que salvó a su hermano del río. Y en ese acto silencioso plantó las semillas de una historia que enseñará a generaciones futuras que el verdadero liderazgo comienza no con poder, sino con valentía. No con palabras, sino con acción. Y que a veces los héroes más grandes son los que nadie está mirando. El agua está cayendo. Miriam lo escucha desde la orilla opuesta del Mar Rojo, el rugido ensordecedor de millones de litros de agua colapsando sobre sí mismos.
las paredes líquidas que se mantuvieron suspendidas durante horas mientras 2 millones de hebreos cruzaban el lecho marino ahora se cierran como mandíbulas gigantes. Y en medio de ese caos de agua y espuma están los carros egipcios, los soldados del faraón, los mismos hombres que los persiguieron hasta el borde del mar. Miriam tiene ahora más de 80 años. Su rostro está marcado por décadas de esclavitud, décadas de esperar, décadas de ver a su pueblo morir bajo el látigo egipcio. Pero en este momento, mientras las aguas tragan al ejército más poderoso del mundo, algo antiguo y salvaje despierta dentro de ella. No es solo alivio, no es solo gratitud. Es victoria pura e incontrolable. Toma un pandero. No sabe de dónde salió quizás, lo llevaba escondido durante la huida quizás, alguien lo salvó de Egipto. No importa. Lo levanta en el aire y comienza a golpearlo con un ritmo que viene de algún lugar profundo de su alma. Y entonces canta. Su voz áspera por la edad pero fuerte como el trueno rasga el silencio atónito de la multitud. Cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Ha arrojado al mar al caballo y al jinete. Las palabras salen de su boca, pero no son solo palabras. Son una declaración de guerra contra todo lo que los mantuvo cautivos, contra todo lo que intentó destruirlos. Cada golpe del pandero es un acto de desafío, cada nota es una proclamación de libertad. Y entonces algo extraordinario sucede. Las mujeres de Israel comienzan a moverse. Primero unas pocas, luego docenas, luego cientos, luego miles. Salen de entre la multitud con sus propios panderos, con sus propios voces, con sus propios cuerpos que ahora se mueven en danza. Y todas miran a Miriam. Todas siguen su ritmo. Todas cantan sus palabras. En ese momento Miriam no es solo la hermana de Moisés, es la profetisa de Israel. El texto sagrado la llamará así, Miriam la profetisa. No hay explicación de cuándo recibió ese título, ni cómo ni por qué. Simplemente aparece aquí, junto al mar, como si siempre hubiera sido así. Como si el río Nilo, donde salvó a su hermano, bebé la hubiera marcado desde el principio para este momento, junto a otro cuerpo de agua, donde salvaría a toda una nación de la desesperación del silencio de la derrota. Porque lo que Miriam hace aquí no es solo cantar. Está dando voz a lo que las mujeres de Israel han callado durante 400 años. El dolor de ver a sus hijos asesinados, la humillación de ser esclavas, el terror de vivir bajo un faraón que las consideraba menos que animales. Todo eso sale ahora en forma de canto, en forma de danza, en forma de celebración salvaje y descontrolada. Moisés ha liderado al pueblo a través del mar. Aarón ha servido como su portavoz ante el faraón. Pero Miriam hace algo que ninguno de sus hermanos puede hacer. Les da a las mujeres un espacio para existir, para ser vistas, para ser escuchadas. Y en ese acto se establece como la tercera parte de un liderazgo compartido. Moisés el libertador a Aarón, el sacerdote Miriam la profetisa. Pero el liderazgo compartido es más complicado de lo que parece. Porque cuando 3 personas lideran juntas, siempre hay tensión, siempre hay competencia, siempre hay la pregunta silenciosa de quién realmente está a cargo. Y esa pregunta puede permanecer dormida durante años mientras todo va bien. Pero el desierto tiene una forma de sacar a la superficie lo que está escondido. Por ahora, todo es celebración. Las mujeres danzan hasta el agotamiento. Miriam lidera hasta que su voz se vuelve ronca y sus brazos tiemblan de cansancio. El sol se pone sobre el mar rojo y el agua que tragó a los egipcios ahora brilla tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero algo fundamental ha cambiado en el orden de Israel. Miriam ya no es invisible. Ya no es la niña entre los juncos que nadie miraba. Es la profetisa, la líder, la voz de las mujeres. Y con ese reconocimiento viene algo peligroso. Viene el poder. Y el poder siempre susurra la misma mentira. Si puedes hacer esto, entonces puedes hacer más.
Si el pueblo te escucha ahora, entonces deberían escucharte siempre. Si Dios te usa aquí, entonces eres igual de importante que tus hermanos. Las semillas de la rebelión futura están siendo plantadas en este mismo momento de triunfo. Porque Miriam está aprendiendo lo embriagador que es ser vista, lo adictivo que es ser seguida, lo dulce que es el sabor del liderazgo. Y cuando algo tan dulce se prueba por primera vez, es casi imposible no querer más. Pero esa lección vendrá después. Los años en el desierto enseñarán a Miriam y a todos en Israel que el camino de la esclavitud a la libertad no es solo físico, es también espiritual. Y que a veces las cadenas más difíciles de romper no son las que otros nos ponen, sino las que forjamos nosotros mismos con nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestra necesidad de ser reconocidos. Por ahora, las mujeres siguen danzando. El pandero sigue sonando. Y Miriam, la profetisa del mar partido, se para en la orilla con el agua a sus espaldas y el desierto frente a ella. No sabe que en ese desierto su fe será probada de formas que nunca imaginó. No sabe que el mismo pueblo que ahora la sigue con pandores pronto la verá cubierta de lepra, exiliada del campamento, castigada por Dios mismo. No sabe que el liderazgo que celebra hoy será el mismo liderazgo que la destruirá mañana. Porque el poder sin humildad es un fuego que eventualmente consume a quien lo sostiene. Y Miriam está a punto de aprender esa lección de la forma más brutal posible. Pero esa historia todavía está por escribirse en la arena del desierto. Por ahora solo hay música victoria y el dulce sabor de la libertad recién ganada. La tienda de Miriam está en silencio. Afuera el campamento de Israel se extiende como un mar de lona y humo de fogatas bajo el cielo del desierto. Adentro Miriam y Aarón están sentados frente a frente y entre ellos cuelga una conversación que nunca debió comenzar. Las palabras flotan en el aire caliente y pesado como moscas sobre carne podrida. Moisés se ha casado con una mujer cusita, una extranjera. Y eso, según Miriam y Aarón, es el problema. Porque ¿cómo puede el líder de Israel, el que habla con Dios, el que recibió la ley en el monte, cómo puede casarse con alguien que no es de ellos? La pregunta suena razonable, suena como preocupación legítima, suena como el tipo de crítica constructiva que los líderes responsables deberían hacer. Pero debajo de esa máscara de preocupación hay algo más oscuro. Aarón habla primero. Su voz es cuidadosa, casi susurrante. Dice que no entiende por qué Moisés toma decisiones tan importantes sin consultarlos. Dice que ellos tres son líderes juntos, que Dios no habla solo a través de Moisés, que ellos también han profetizado, que ellos también han guiado al pueblo. Y Miriam escucha y asiente porque cada palabra que Aarón dice es una palabra que ella ha pensado 1000 veces en secreto. Entonces Miriam habla, y cuando habla las palabras salen con años de frustración acumulada. Pregunta en voz alta la pregunta que ha estado carcomiendo su corazón desde el Mar Rojo. ¿Acaso no ha hablado el Señor también por medio de nosotros? Es una pregunta retórica porque ella ya conoce la respuesta. Claro que Dios ha hablado a través de ella. Ella es profetisa. Las mujeres de Israel la siguen. Su voz tiene poder, tiene peso, tiene autoridad. Pero hay algo en la forma en que formula la pregunta, algo en el tono, algo en el momento que revela la verdad. Esto no es sobre la esposa cusita de Moisés. Esto nunca fue sobre la esposa cusita. Esto es sobre poder, sobre reconocimiento, sobre el hecho de que Miriam salvó a Moisés del río hace décadas y ahora él toma todas las decisiones como si ella y Aarón no existieran. Esto es sobre orgullo vestido de preocupación, sobre celos disfrazados de justicia. El desierto amplifica el sonido. Las palabras que Miriam y Aarón piensan que son privadas, que creen que son solo entre ellos, rebotan en las rocas, en la arena, en el aire seco. Y alguien más está escuchando, porque Dios no necesita ser invitado a una conversación para oírla.
Y lo que Dios escucha no es preocupación legítima, lo que Dios escucha es rebelión. La voz viene repentina y terrible. Salid los tres al tabernáculo de reunión. No hay negociación, no hay advertencia previa, no hay oportunidad de retractarse. Solo una orden directa de Dios mismo. Miriam siente que su sangre se congela. Aarón palidece. Ambos saben instintivamente que han cruzado una línea invisible pero letal. Han hablado contra el hombre que Dios eligió y ahora pagarán el precio. Caminan hacia el tabernáculo en silencio. Cada paso es pesado, cada respiración es difícil. El campamento entero parece estar observando, aunque probablemente nadie sabe lo que está pasando todavía. Moisés ya está allí esperando. Su rostro no muestra emoción, no muestra sorpresa, no muestra dolor. Solo una calma terrible que hace que Miriam desee que gritara, que la confrontara, que hiciera algo humano. La columna de nube desciende. Dios mismo se manifiesta en la entrada del tabernáculo y llama a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantan temblando y entonces Dios habla. Su voz es como trueno distante, pero cada palabra llega clara y cortante. Explica que Moisés es diferente, que con otros profetas Dios habla en visiones y sueños, pero con Moisés habla cara a cara claramente, sin enigmas. Y luego viene la pregunta que destroza a Miriam: ¿por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? No hay respuesta posible a esa pregunta, porque la verdad es que no tuvieron temor. La verdad es que se sintieron justificados en su crítica. La verdad es que el orgullo los cegó tanto que olvidaron que cuestionar a Moisés era cuestionar al que lo había puesto allí. Y ahora la ira de Dios enciende contra ellos. La nube se aparta, y cuando se aparta Miriam siente algo extraño en su piel. Mira hacia abajo y ve que sus manos se han vuelto blancas como la nieve. No es solo palidez, es lepra. La enfermedad más temida, la maldición que convierte a una persona en intocable, en exiliada, en muerta en vida. Aarón se vuelve hacia ella y grita horrorizado, y entonces mira a Moisés suplicante desesperado. Aarón ruega. Confiesa que han actuado neciamente, que han pecado. Pide que Miriam no quede como el que nace muerto que sale del vientre de su madre, con la carne medio consumida. Es una imagen terrible, visceral, pero apropiada. Porque el orgullo de Miriam ha consumido su carne tanto como la lepra ahora lo hace literalmente. Moisés podría haber guardado silencio. Podría haber dejado que Miriam sufriera sola. Después de todo ella lo atacó, lo cuestionó, lo humilló. Pero Moisés no es ese tipo de hombre. Clama a Dios con una oración simple y desesperada. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. 5 palabras en hebreo. 5 palabras que contienen más gracia de la que Miriam merece. Pero Dios no la sana inmediatamente. En cambio dice que si su padre le hubiera escupido en el rostro, no estaría avergonzada 7 días. Que sea excluida del campamento por 7 días y después será recibida de nuevo. 7 días de lepra, 7 días de exilio, 7 días de llevar físicamente en su cuerpo la evidencia de su rebelión espiritual. Miriam es sacada del campamento. Y mientras camina hacia el desierto sola con su piel blanca como cadáver, con su orgullo destrozado, con su reputación en ruinas, algo dentro de ella finalmente se quiebra. No es su cuerpo, es su espíritu. El orgullo que le susurró que ella merecía más reconocimiento, más poder, más voz, ese orgullo muere en el desierto junto con la lepra que cubre su piel. Miriam está sola. El campamento de Israel se extiende a la distancia como una ciudad de tela y humo, pero ella no puede acercarse. Las leyes de pureza son claras, los leprosos deben permanecer fuera, lejos de los limpios, lejos de los sanos, lejos de los vivos.
Y así, Miriam la profetisa, que lideró a las mujeres en danza junto al Mar Rojo, ahora se sienta en el polvo del desierto con la piel blanca como hueso muerto. El primer día es el peor. No por el dolor físico, la lepra todavía no duele realmente, sino por la vergüenza. Porque 2 millones de personas saben exactamente dónde está y por qué está allí. No hay forma de esconder su castigo, no hay forma de pretender que esto es algo diferente de lo que es. Dios mismo la ha marcado, Dios mismo la ha expulsado y todo Israel es testigo de su caída. Se sienta con las rodillas contra el pecho y los brazos envolviéndolas. El sol del desierto golpea sin misericordia y no hay sombra donde esconderse. Mira sus manos y la blancura de la piel la aterra cada vez que parpadea. No es solo color, es textura, es la apariencia de muerte, de descomposición, de algo que ya no es completamente humano. Y sabe que si Dios no interviene, esta blancura se extenderá, consumirá, destruirá hasta que no quede nada de la mujer que fue. Pero lo peor no es la lepra. Lo peor es el silencio. Durante décadas Miriam ha sido una voz. Ha hablado, ha profetizado, ha liderado, ha cantado. Su identidad entera estaba construida sobre el sonido, sobre las palabras, sobre ser escuchada. Y ahora no hay nadie que la escuche. Está sola con sus pensamientos, con sus recuerdos, con la terrible claridad que viene cuando todas las distracciones desaparecen. Y en ese silencio, Miriam comienza a recordar. Recuerda a la niña entre los juncos que salvó a su hermano del Nilo. Recuerda la pureza de ese momento, la ausencia de orgullo, la simple valentía de hacer lo correcto sin esperar reconocimiento. Y se pregunta cuándo exactamente esa niña se convirtió en la mujer que cuestionó a Moisés. Cuándo el servicio se convirtió en ambición. Cuándo la voz profética se convirtió en voz de rebelión. El segundo día trae visitantes. No pueden acercarse, pero vienen al borde del campamento y la miran desde lejos. Son las mujeres de Israel, las mismas que danzaron con ella junto al mar, las mismas que siguieron su liderazgo durante años. Algunas lloran, otras simplemente observan en silencio. Miriam quiere gritarles que se vayan, que no la miren, así que no la conviertan en espectáculo. Pero no grita, solo baja la cabeza y espera a que se marche. Pero hay algo extraño sucediendo en el campamento. Algo que Miriam no puede ver completamente desde su exilio, pero que puede sentir. El pueblo no se mueve. Las órdenes para levantar el campamento y continuar la marcha no llegan. Los días pasan y las tiendas permanecen plantadas en el mismo lugar. Y lentamente Miriam se da cuenta de lo que está pasando. Israel está esperando por ella. 2 millones de personas han detenido su jornada hacia la tierra prometida. La columna de nube no se mueve. Dios mismo ha puesto pausa al éxodo entero. Y todo es porque una mujer está sentada en el polvo del desierto, cubierta de lepra, pagando por su orgullo. La ironía es casi insoportable. Miriam quería ser reconocida, quería que su liderazgo fuera valorado. Y ahora todo Israel espera por ella, pero no de la forma que imaginó. El tercer día, Miriam comienza a entender algo fundamental sobre el poder y el liderazgo. Que el verdadero liderazgo no es ser el centro de atención, sino ser parte de algo más grande que uno mismo. Que Dios eligió a Moisés no porque fuera mejor que ella o que Aarón, sino porque Moisés entendió que el liderazgo es servicio, no posición. Y que ella, Miriam, había olvidado esa verdad en algún momento entre el Mar Rojo y el desierto. El cuarto día, las lágrimas finalmente llegan. Llora por años de orgullo acumulado, por oportunidades perdidas, por palabras que no puede retractar, que ha traído sobre sí misma, por el dolor que ha causado a Moisés, por la división que creó en el liderazgo de Israel. Y llora porque por primera vez en décadas se ve a sí misma con total claridad y lo que ve no es hermoso. Pero hay algo más sucediendo en esas lágrimas.
porque el orgullo no puede sobrevivir al llanto verdadero. El orgullo necesita rigidez, necesita defensas, necesita la ilusión de control. Y cuando Miriam llora sin pretensión, sin audiencia, sin ninguna razón, excepto el genuino arrepentimiento, algo dentro de ella comienza a sanar. No su piel todavía, no su cuerpo, todavía no, pero algo más profundo, más fundamental. El quinto día Miriam ora. No la oración pública de una profetisa, no las palabras pulidas que usa cuando lidera a las mujeres en adoración. Esta es una oración privada, quebrada, tartamudeante. Pide perdón no solo por las palabras contra Moisés, sino por el orgullo que las produjo. Pide sanidad no solo física, sino espiritual. Y lo más importante, pide la gracia de volver a servir, no como líder, sino como sierva. El sexto día hay un cambio sutil en su piel. La blancura comienza a retroceder, no dramáticamente, sino lentamente como la marea que se retira. Miriam lo nota primero en sus dedos, luego en sus muñecas. Y sabe que Dios ha escuchado no solo la oración de Moisés, sino también la suya. Que la sentencia de 7 días se cumplirá, pero no se extenderá. Que habrá restauración después de la disciplina. El séptimo día Miriam se levanta antes del amanecer. Su piel ha vuelto casi completamente a la normalidad. Todavía hay marcas, todavía hay evidencia de lo que fue, pero la lepra activa ha desaparecido. Se limpia lo mejor que puede con el agua limitada que tiene. Se arregla el cabello. Se prepara para regresar al campamento, no como la profetisa orgullosa que salió, sino como alguien completamente diferente. Cuando el sol sale completamente, las puertas del campamento se abren. Y Miriam camina de regreso. No hay fanfarria, no hay celebración ruidosa. Pero hay algo más profundo, hay abrazo. Las mujeres que la miraron desde lejos ahora la reciben de nuevo. Aarón llora abiertamente. Y Moisés, el hermano que ella atacó, el hermano cuya oración la salvó, simplemente asiente con la cabeza. No hay palabras necesarias. Todo ha sido dicho en el desierto, en el silencio, en los 7 días que transformaron a una líder orgullosa en una sierva humilde. Miriam ha regresado al campamento, pero no es la misma mujer. Camina entre las tiendas de Israel y las mujeres que antes la seguían con panderos, ahora la miran con algo diferente en sus ojos. No es temor exactamente, no es lástima tampoco. Es respeto, pero de un tipo más profundo, más genuino. Porque han visto a su líder caer y levantarse, han visto el orgullo quebrado y la humildad nacida del polvo. Los años que siguen son extraños y silenciosos para Miriam. El texto sagrado dice poco sobre ella después de su restauración. No hay más cantos registrados, no más profecías proclamadas, no más confrontaciones con sus hermanos. Es como si hubiera aprendido el valor del silencio, como si los 7 días fuera del campamento le enseñaran que a veces el liderazgo más poderoso es el que no hace ruido. Sirve sin buscar reconocimiento. Guía sin exigir posición. Existe sin necesitar ser el centro. Pero hay una tradición antigua que los rabinos preservaron durante siglos. Dicen que mientras Miriam vivió un pozo de agua fresca, seguía a Israel a través del desierto. No importaba dónde acamparan, no importaba cuán árida fuera la tierra, siempre había agua. Y ese pozo, dicen, era el regalo de Dios por el mérito de Miriam. No por su orgullo pasado, sino por su humildad presente. No por lo que fue, sino por lo que se convirtió después de la lepra. La idea es hermosa y terrible al mismo tiempo, porque sugiere que el verdadero liderazgo de Miriam no comenzó cuando tomó el pandero junto al Mar Rojo, sino cuando regresó del exilio quebrada y humilde. Que su mayor contribución a Israel no fue su voz profética, sino su servicio silencioso. Que Dios la honró no eliminando las consecuencias de su rebelión, sino transformándola a través de ellas. Y así Miriam vive. Envejece en el desierto junto con el resto de su generación.
Ve morir a los que salieron de Egipto, ve nacer a los que entrarán a la tierra prometida. Es testigo de las quejas del pueblo, de las rebeliones, de los castigos, de los milagros. Pero ya no participa de la forma en que solía hacerlo. Ya no busca estar al frente. Ha aprendido que hay poder en el segundo plano, que hay liderazgo en el servicio oculto. Entonces llega el momento final. El texto es breve, casi brutal en su simplicidad. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. No hay descripciones elaboradas de su muerte, no hay discursos finales, no hay últimas palabras registradas. Solo la declaración simple de que murió y fue enterrada. Pero lo que sigue es revelador. Inmediatamente después de la muerte de Miriam, el texto dice que no había agua para la congregación. El pozo se secó. Y el pueblo se levantó en contra de Moisés y Aarón, otra vez quejándose de sed, otra vez cuestionando por qué los sacaron de Egipto. La conexión es clara, aunque no se exprese directamente. El agua que sostuvo a Israel durante décadas desapareció cuando Miriam murió. El pueblo llora. No hay registro de cuánto tiempo duró el luto, pero la tradición dice que lloraron por Miriam tanto como llorarían después por Moisés y Aarón. 30 días de lamento por la profetisa que salvó a su hermano del río, que lideró a las mujeres en victoria, que cayó por orgullo y se levantó en humildad. 30 días para la mujer cuyo nombre significa amargura, pero cuya vida produjo dulzura para todo un pueblo. Y ahora, siglos después, cuando leemos su historia, ¿qué aprendemos? Aprendemos que el liderazgo verdadero no es inmune al orgullo, que incluso los que son llamados por Dios pueden caer, que el poder compartido siempre trae tensión y que esa tensión puede destruir si no se maneja con humildad. Aprendamos que Dios disciplina a los que ama no para destruirlos, sino para transformarlos. Pero más importante, aprendemos sobre la redención, porque la historia de Miriam no termina con la lepra, no termina con el exilio, no termina con la vergüenza, termina con un pozo que nunca se seca mientras ella vive, termina con un pueblo que la llora cuando muere, termina con un legado que dice que el orgullo quebrado produce líderes más grandes que el orgullo intacto jamás podría producir. Quizás hoy te sientes como Miriam en el desierto. Quizás has caído, quizás tu orgullo te ha llevado a un lugar que nunca imaginaste. Quizás estás sentado fuera del campamento, mirando tu vida y preguntándote si alguna vez podrás regresar. La historia de Miriam susurra una verdad: que Dios no desperdicia nuestras caídas, que la disciplina no es rechazo, que hay vida después de la lepra y liderazgo después del orgullo quebrado. Miriam, la niña que salvó al libertador, se convirtió en la profetisa del mar partido, luego en la rebelde castigada con lepra y finalmente en la sierva humilde cuyo mérito trajo agua a millones. Su historia no es sobre perfección, es sobre redención. No es sobre nunca caer, es sobre levantarse transformado. No es sobre evitar el castigo, es sobre abrazar la disciplina que produce vida. Y esa es una historia que todavía resuena, porque todos somos Miriam en algún momento. Todos hemos sentido la tentación del orgullo, todos hemos cuestionado la autoridad que Dios estableció, todos hemos aprendido de la forma difícil que el liderazgo es servicio, no posición. Y todos necesitamos escuchar que hay gracia después de la caída, que hay propósito después del castigo, que hay un pozo que nunca se seca para los que aprenden a liderar con humildad. Si esta historia te ha movido, suscríbete ahora y activa la campanita, porque las historias que cambian vidas son las que necesitamos escuchar una y otra vez. Y la historia de Miriam es una que nunca envejece.